Contexto e interpretación de la tablatura francesa para instrumentos de cuerda pulsada. Definición. Según Oxford, la notación musical simplificada que se basa en la representación de la posición de la nota en la cuerda o tecla del instrumento con la que ésta se toca. Otra definición es: el término tablatura se utiliza para definir formas de escritura musical especies para ciertos instrumentos. A diferencia de la notación musical corriente, algunas presentan únicamente las posiciones y colocaciones en el instrumento para la interpretación de una pieza, y no las alturas ni las duraciones de los tonos. Tablaturas mejor elaboradas, sin embargo, utilizan figuras rítmicas análogas a la partitura para representar la duración de las notas. Debido a que no es necesario tener un conocimiento musical especial, las tablaturas son relativamente fáciles de leer y entender. Contexto histórico. En la época medieval, la Iglesia marcó las pautas a seguir en la mayoría de las expresiones artísticas del mundo occidental. Por esta razón, el modelo musical por excelencia fue el de la música vocal. Según las autoridades eclesiásticas, solamente esa era capaz de cumplir con todos los requisitos necesarios de no perturbar las mentes de los fieles, mientras se encontraban en el culto. Al mismo tiempo, les ayudaba a entrar en contacto directo con Dios. Durante el Renacimiento, la actividad musical empieza lentamente a separarse de esta concepción, permitiendo a la música instrumental un mayor desarrollo ligado al perfeccionamiento de la construcción de los instrumentos musicales. En este contexto, se encuentra un impulso decisivo en la evolución de las familias instrumentales. La más importante y considerada como la más noble durante la época fue el laúd, dado que era la mejor que se adaptaba a la práctica de la nobleza. La música para este instrumento, como para los demás instrumentos de cuerda pulsada, se escribía en un sistema notacional diferente a la tradicional, llamadas tablaturas. Historia. La primera aparición de la tablatura data en 1300 en Europa. Fue utilizada en sus inicios para escribir música para una única voz, y luego se logró aplicarla a varios instrumentos como el laúd, la vihuela, la guitarra, la viola de gamba, el arpa, el órgano, el clavecín, el clavicordio y el virginal. Dicho sistema posee ventajas sobre la tradicional, dado que quien lo utiliza no necesita conocer la entonación real del instrumento que se está usando, cosa muy útil cuando se maneja familias de instrumentos, como el laúd, en donde cada miembro de ella corresponde a una talla y entonación diferente. La lógica, la sencillez y la facilidad fueron algunos de los elementos que hicieron que la tablatura se sobrepusiera en algún momento de la historia a la partitura, especialmente las de teclado y laúd. Sistemas para laúd. Surgieron a la vez durante el siglo XV. La idea principal para colocar los dedos de la mano izquierda del tañedor a través del diapasón. Un laúd estándar del siglo XVI tenía 17 trastes y 6 cuerdas. Según el país, encontramos diferentes afinaciones y cuerdas octavadas. Por lo tanto, también nos encontraremos variaciones en el funcionamiento de la tablatura. Básicamente, los tipos de tablatura utilizados para la notación de la música para laúd son 3: italiano, francés y alemán. Todos ellos deben su nombre al lugar en donde se originaron. Luego explicaremos la diferencia entre ellos. Tablatura francesa. Este sistema usa letras para representar los trastes. La letra A representa un orden al aire, sin ningún dedo de la mano izquierda pisando en el mástil. La B, el primer traste. La C, el tercer traste, así sucesivamente.
La letra J no formaba parte del alfabeto en el Renacimiento, por lo tanto no se usaba. Y así la letra más alta que normalmente encontramos, la N, representa el traste duodécimo. Algunas letras del alfabeto se verán desconocidas. Por lo general, la letra C se parece más a una R. La letra D se ve más como una delta griega. Habitualmente, la letra E se ve como una letra T y la letra I a menudo se escribe como una Y. El intérprete se acostumbrará rápidamente a estas letras. Las indicaciones rítmicas siguen el mismo principio que en la notación convencional. Plicas verticales con una o más pequeñas líneas perpendiculares agregadas. Cada una de estas reduce a la mitad la duración de la nota. Dependiendo de la fuente, las indicaciones rítmicas se pueden escribir en diversas formas, cada nota con su correspondiente indicación rítmica. Indicaciones rítmicas escritas en grupos de A2 o de A4, como si fueran grupos de corcheas o de semicorcheas. En el sistema de notación tradicional, o indicaciones rítmicas escritas solo cuando hay un cambio de duración. Si no aparece ninguna indicación, la nota tiene la misma duración que la nota anterior. La tablatura francesa fue muy utilizada en toda Europa, no solo en Francia. Toda la música inglesa se escribía en la tablatura francesa. La encontramos en todos los periodos de la música para laúd, incluso hasta compositores del barroco alemán como Weiss. Ahora bien, el primer documento conocido que contiene obras escritas en la tablatura francesa está compuesta por 2 libros publicados en París por el editor Pierre Attagnac en el año de 1529 bajo el nombre de Disrupts, Bass, Dance, Garniers, Recops and Turnings, cuyo título es más largo, pero por problemas de pronunciación no leeré. Analizaremos un poco la manera de escritura de este documento. Una serie de letras que indican los trastes de la tablatura. El primer traste está marcado con una B, el segundo con una C, como se mencionó anteriormente, y hasta el octavo traste I. El noveno traste en la caja de resonancia del laúd estaba marcado con una K. Attagnac utiliza letras minúsculas aquí, pero en la propia tablatura utiliza mayúscula. No menciona que una A minúscula indique una cuerda al aire. Las líneas del pautado en la tablatura son 5 e indican las cuerdas, 2 a 6 órdenes del instrumento y coinciden con las líneas del pentagrama, pero falta el orden más grave que se sitúa por debajo de la primera línea con adicionales. Así pues, el primer orden. La cuerda más grave, la corde grosse première, y su compañera afinada una octava alta, se indica en una línea adicional debajo del pentagrama. A diferencia de las tablaturas francesas posteriores, Attagnac coloca la letra directamente en la línea y no en los espacios. 2 o 3 letras colocadas una encima de la otra deben ser tocadas juntas, modo de acorde. Las señales de ritmo se colocan por encima de la tablatura. Enumeran 5 tipos de signos: semibreve, plica sola; mínimes, plica y corchete; semimínimes, plica y 2 corchetes; crotchets, plica y 3 corchetes; y fredoms, plica y 4 corchetes. Un puntillo sumará la mitad del valor de la nota que precede. Attagnac continúa con la breve, indicada con un símbolo muy similar a una fermata.
y con una discusión de los diversos restos y sus valores. También hay instrucciones detalladas para afinar el laúd, incluyendo un ejemplo de la tablatura para mostrar dónde pueden haber octavas. Los órdenes están numerados desde el primero, cuerda más grave y su octava, al sexto, solo cuerda. Las cuerdas de los 3 órdenes más graves están octavadas. En los 2 siguientes están al unísono. Y el orden más agudo tiene una sola cuerda, chanterelle. Diferencias de la tablatura italiana, francesa y alemana. Los ejemplos de la tablatura más antiguos que conocemos son los libros escritos de la tablatura italiana y publicados en Venecia por el editor Ottaviano Petrucci a inicios del siglo XVI, con el título Intablatura del Lauto, libro primo, cuarto. Las tablaturas italianas utilizan un sistema gráfico compuesto por un hexagrama, en donde cada línea representa un orden de cuerdas de forma tal que la más grave corresponda a la línea superior. Cuando el instrumento posee un mayor número de órdenes, estas se indican con fragmentos de líneas adicionales, posicionados según sea necesario. Sobre cada una de las líneas se escriben números que indican en cuál traste se deben de apoyar los dedos de la mano izquierda. Sobre el hexagrama se escriben los diferentes símbolos de tipo tradicional que indican el ritmo de la obra. Este tipo de tablatura trata de asemejarse a la posición que las órdenes del instrumento asumen con respecto al cuerpo del instrumentista al momento de la ejecución. Las tablaturas francesas se diferencian de las italianas en algunos aspectos. En primer lugar, podemos observar la presencia de letras en vez de números, para indicar los diferentes trastes del instrumento. Además, las líneas se pueden encontrar dispuestas sea de forma de pentagrama o hexagrama, haciendo corresponder a la orden afinada más grave con la línea inferior. Las tablaturas alemanas, por su parte, poseen un origen relativamente más antiguo que las anteriores. Dicha tablatura se diferencia de la italiana y de la francesa, las cuales utilizan métodos racionales y de mayor coherencia, en que sus características son más rudimentarias. La gran diferencia entre ellas consiste en que mientras la tablatura italiana y francesa utilizan una representación figurada del diapasón del instrumento, la alemana utiliza un signo diferente para cada posición, omitiendo el hexagrama. Las primeras 5 órdenes, cuando son utilizadas como cuerdas al aire, son numeradas desde la más grave a la más aguda con cifras de 1 al 5. Las posiciones sobre los trastes se indican con letras de la siguiente forma, desde la más grave a la más aguda. En el primer traste con A, B, C, D, E minúsculas. En el segundo traste con F, J, H, I, K minúsculas. Sucede igual con los otros trastes. Para poder dar nombre a todas las posiciones del quinto traste, se adjuntaron 2 signos particulares, que eran los equivalentes a las abreviaciones utilizadas en la época para las sílabas latinas et y con. Para los trastes sucesivos se repite el esquema, pero esta vez redoblando las letras AA, W, WC, así sucesivamente, o colocando sobre ellas un pequeño trazo horizontal. La sexta orden utiliza un sistema diferente. Se usan letras mayúsculas en correspondencia con los trastes y una cruz para la orden al aire. Este tratamiento particular
demuestra su introducción posterior al de los demás órdenes. Así concluimos este recorrido sobre las tablaturas, su origen, la diferencia que hay entre ellas y su importancia en la historia para la interpretación de la música. Muy difícilmente se puede enfocar el tema solo a un tipo de tablatura, puesto que la interacción entre las tres fue y convivirán entre ellas para seguir enseñándonos más sobre la música renacentista. Gracias.